Sean ustedes bienvenidos a este tercer encuentro de la praxis filosófica, queridos estudiantes. Eh, el día de hoy voy a intentar hacer dos cosas. La primera tiene que ver con el modo de la praxis de pensamiento filosófico, al cual pues nos vamos aproximando de a poco, ¿verdad? Y entonces es importante considerar algunos conceptos, algunas categorías que nos van a ayudar en el pensamiento filosófico, como por ejemplo la categoría de ser, la categoría de existencia, la categoría de cambio, ¿sí? Y también la categoría de verdad y realidad. Y después, si nos queda tiempo, y si no, pues lo abordaríamos en la sesión del día jueves a la 1 de la tarde, veríamos que puede llamarse el carácter problemático de la metafísica. El corazón de la filosofía pues es la metafísica. La filosofía tiene varias ramas, ¿verdad? La ontología, la teoría del conocimiento, pero y la metafísica es como el corazón de la filosofía, pues estaríamos examinando el carácter problemático de la metafísica. Pero el día de hoy vamos a empezar considerando algunas categorías muy importantes para la racionalidad filosófica. La primera categoría que vamos a considerar bueno, más bien es una correlación que es la correlación que hay entre la categoría de ser y la categoría de existir, porque la vamos a utilizar permanentemente. Bueno, decía Martin Heidegger en el siglo XX que lo que verdaderamente es, al final de los finales, pues es el ser. Ahora bien, el ser es aquello, como ya hemos dicho en sesión anterior, el ser es aquello que tiene suficiencia constitucional. Y suficiencia constitucional es bastarse a sí mismo para ser lo que es, lo cual implicaría la idea de que el ser necesariamente, si es aquello que se basta a sí mismo para ser lo que es, luego por tanto no puede estar subordinado ni al tiempo ni al espacio, sino que al contrario, es la condición de posibilidad de que pueda haber tiempo y pueda haber espacio. Entonces, el ser es el fundamento último de lo real, ¿sí? Es el fundamento infundamentado de lo real, es aquello que hace posible que pueda haber existencia, ¿verdad? Y por tanto, lo único que es verdaderamente real, pues es el ser, ¿verdad? Y como ser absoluto, lo cual implica la idea de que aquello que es el ser es necesariamente increado, inexistente, necesariamente es absoluto y necesariamente tiene que ser eterno, porque está más allá del tiempo y el espacio, trasciende al tiempo y al espacio, ¿sí? Supera al tiempo y al espacio. Entonces, el ser es el fundamento infundamentado de lo real. En todo caso, el ser es, como decían los latinos, el ser es aliquid, es decir, algo. Se los escribo. En latín, ser algo significa ser aliquid. Aliquid significa ser, pues, algo, tener consistencia. Y ser algo se contradistingue con el no ser, en donde el no ser nos aparecería o pretendiera aparecernos como la negación absoluta del ser. De esta manera es que que hay que considerar el no ser como la negación o la disolución absoluta del ser. Entonces hay una contraposición, una contradicción entre ser y no ser. Pues ya dije yo lo que es el ser, ¿verdad?
Ahora un poco nos vamos a referir a su contrario, que es el no ser. Lo primero que he dicho del no ser es que se me presenta o pretende ser una negación absoluta del ser o una disolución absoluta del ser. Pero el no ser ni siquiera puede pensarse porque en el momento que lo piensas le estás confiriendo, le estás dando una digamos un carácter de ente que no le es posible. Por eso es que el no ser ni siquiera se puede pensar, porque en el momento que lo piensas, le confieres realidad, ¿verdad? Le estás dando realidad, algo que no le es. Bueno, esto sería el ser y el no ser. Ya nos hemos referido en sesiones anteriores a lo que es la existencia, ¿verdad? Y ya dije también, un poco criticando la idea de que nos han dicho falsamente de que las cosas reales son lo que existen, lo cual implicaría la idea de que el fundamento de la realidad de las cosas es la existencia. Pero ya les expliqué, no es la existencia la que fundamenta la realidad de las cosas, sino que es al revés. Es decir, las cosas pueden existir, pueden estar lanzadas al tiempo y al espacio justamente porque están fundadas en el ser, justamente porque previamente son, ¿verdad? O sea, no es la existencia la que fundamenta la realidad, sino que es al revés, es la realidad la que fundamenta la existencia. Pero hay diferentes formas de entender lo que es la existencia, de tal manera que no podemos partir con el supuesto de que al solo hablar nos estamos entendiendo. Ah, sí, como no, existencia. Ah, pues sí, no, señor. Hay diferentes formas de entender el concepto de existencia. En este momento yo le voy a proponer tres conceptos clásicos. Digamos, el primer concepto de existencia es el que ya vimos, que es un concepto clásico, muy ligado al pensamiento científico, sobre todo en las ciencias naturales, o también muy ligado a la sociología o al pensamiento social conservador, o sea, burgués, no científico, para los cuales pues existir es ser real. Existir es ser real. Las cosas reales pues son las que existen, ¿verdad? Pero como ya expliqué en la sesión anterior, existir es ser determinado. Y ser determinado es estar lanzado al tiempo y al espacio. Las cosas que existen son aquellas cosas que tienen tiempo y tienen espacio. Y por tanto tienen una presencialidad física. Pero ese es un concepto de existencia. Revisemos un poco, además, un segundo concepto de existencia que es el propio de la filosofía cristiana desde el siglo XIX, después de Cristo, por supuesto, siglo IX después de Cristo, y para la filosofía cristiana, existir ya no es estar sometido a la espacio-temporalidad, sino que existir es tener ser fuera de su causa. Repito, para la filosofía cristiana del siglo IX después de Cristo, existir es tener ser fuera de su causa. Muy lógico, ¿verdad? Porque desde la filosofía cristiana, sí, desde la filosofía cristiana, todas las cosas son cosas creadas, creadas por el ser absoluto, es decir, creadas por Dios. Por tanto, todas las cosas existentes, lanzadas al tiempo y al espacio, son, en tanto que son creadas por un creador, son necesariamente criaturas. Y en tanto que son criaturas, ¿sí? Debemos decir que todas las cosas existentes son como forma de la presencia del ser absoluto.
la piedra es una mostración, ¿sí?, una forma de la presencia del ser absoluto, de Dios. Pero la piedra no es Dios. La piedra no es Dios. La naturaleza es posición del absoluto, pero ninguno de los elementos de la naturaleza es Dios, porque ninguno de los elementos de la naturaleza tiene suficiencia constitucional en el sentido de que se basta a sí mismo para ser lo que es. Y bueno, si tuviera suficiencia constitucional, pues sería necesariamente eterna. La naturaleza sería increada. Este concepto de la naturaleza o de la materia como algo absoluto, como algo eterno, es muy propio del pensamiento ateo. Es como muy propio de un tipo de materialismo mecanicista que creen que la materia o la energía pues es eterna, ¿verdad? Y es increada, y por tanto la materia se nos plantearía desde el ateísmo o desde el no, el marxismo no, ¿verdad?, sino desde el materialismo mecanicista como el fundamento infundamentado. Pero yo tendría que decirles a ellos, a los que equivocadamente creen y postulan la idea de que el fundamento último de lo real y por tanto el fundamento infundamentado de todas las cosas está en el orden de la materia, yo quisiera un poco recordarles la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Pues nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero el planteamiento de la termodinámica en el sentido de que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿verdad?, supone de que en un momento X tal que X del orden de la existencia hay, o sea, en un momento cualquiera como este momento en el que estamos hablando, no puede haber ni más energía de la que hay, ni menos energía de la que hay. Y si eso es así, significa de que la energía es una magnitud constante. Es una magnitud constante. Y en tanto que la energía es una magnitud constante, pues no puede ser eterna, ni puede ser absoluta. Y por lo tanto, la idea de que el fundamento último de lo real es la energía o la materia, se contradice lógicamente a sí misma. Porque el fundamento infundamentado necesariamente tiene que ser eterno. Pero si la materia o la energía no se crea ni se destruye, significa que es una magnitud constante. Y en tanto que es una magnitud constante, ¿verdad?, no es eterna, ¿sí?, sino que es finita. O sea, la idea de las ciencias físicas de que el fundamento último de lo real es la energía, o el universo, o la materia, y que por tanto la materia o el universo es infinito, cae en autocontradicción. Porque si es una magnitud constante no puede ser infinita, necesariamente tiene que ser finita. Bueno, entonces el concepto de existencia de la filosofía cristiana del siglo IX plantea que existir es tener ser fuera de su causa. La piedra, ¿sí?, es posición, o es posicionada, es creada por alguien que está fuera de la piedra. Y por tanto, la piedra no es el absoluto, es solamente una pálida mostración de lo que el infinito es, de lo que el ser absoluto es. Pero la piedra, aun siendo una forma de la presencia del absoluto, no es el absoluto. Y por tanto, el ser que tiene la piedra es un ser no propio, es un ser atribuido, es un ser dado, puesto ahí por aquel que lo puede poner, es decir, por el ser absoluto. Y por tanto, la piedra existe justamente por eso, porque tiene un ser que no le es propio. Y por eso para la filosofía cristiana decía que existir es tener ser
fuera de su causa. La piedra está fuera de su causa y su causa es el absoluto, es decir, Dios. La piedra está ahí, tiene un ser atribuido por el absoluto, pero la piedra no es la causa de sí misma y por tanto la piedra no puede presentárseme como fundamento infundamentado. ¿Ves? Por eso decía yo que tiene mucho sentido, mucha lógica el concepto o la idea de existencia que me propone la filosofía cristiana en el siglo IX. Existir es tener ser fuera de su causa. La piedra está fuera de su causa es Dios, pero la piedra no es Dios, es solamente una forma de la presencia de Dios. Por eso la piedra tiene ser fuera de su causa. Este es el concepto de existencia de la filosofía cristiana en el siglo XIX, desde el siglo XIX para acá. Ahora bien, pero Kant, ¿verdad? Kant en el siglo XVII nos va a proponer un tercer concepto de existencia. Para Kant, existir es posicionalidad. Las cosas que existen son aquellas que están en correlación las unas con las otras. ¿Sí? Las cosas que existen son las que están en posición, es decir, correlacionadas las unas con las otras, de tal manera, ¿sí? De tal manera que no son absolutas. Por tanto, el árbol, la piedra, la persona, la pared, la casa, todo lo que existe es lo que es en tanto que está posicionada, en tanto que está correlacionada con el resto de la realidad. ¿Sí? Con el resto de la realidad. De toda la realidad. Del orden de la existencia. Todo. La velocidad, la gravedad, la fuerza, con todo, incluyendo la praxis. Por tanto, para Kant, existir es posicionalidad. Las cosas existen porque están correlacionadas las unas con las otras. Y en la mentalidad de Kant, ¿sí? En la mentalidad de Kant, las cosas fuera, desligadas de esa situación de codeterminación de las unas con las otras, pues son la nada. ¿Sí? O sea, no se trata, en la visión kantiana, no se trata de que, bueno, primero las cosas son, ¿verdad? Y bueno, ya que son, pueden entrar en relación o en correlación las unas con las otras. No es así. En la visión kantiana, es justamente la correlación de las cosas la que hace que la cosa sea lo que es. Es decir, cada cosa es lo que es en su carácter determinado, voy a decirlo en su carácter específico, en tanto que así lo determina la forma de correlacionarse con el resto de la realidad. ¿Sí? En cierto sentido, habría que decir que para Kant, el absoluto, aquello que está jugando como fundamento y fundamentado, es la correlación. ¿Sí? Es la correlación. Pero claro, ese es Kant. En el concepto de existencia de Kant. Recuerden eso. ¿Sí? No estoy diciendo que Kant, que lo que dice Kant es válido. No. Estoy planteando solamente el pensamiento de Kant en el concepto de existencia. ¿Sí? Entonces, como quiera que sea la cosa, en el pensamiento kantiano hay la postulación de un absoluto. Pero para Kant, en su concepto de existencia, ese absoluto es justamente la posicionalidad de las cosas. Es justamente la correlación
en la cual están las cosas. Y fuera de la correlación, pues es la nada. Fuera de esa correlación. Entonces, es la correlación la que hace que las cosas sean lo que son. ¿Sí? La correlación. ¿Ves? Ya examinamos por lo menos 3 conceptos de existencia. Hay más, pero nos quedaríamos por ahí. Hay 3 conceptos de existencia. De tal manera que cuando hablamos de existencia, no crean que nos estamos entendiendo. Ah, sí, como no. No, señor. Otra categoría muy importante de considerar es la categoría de cambio o la categoría de transformación. Hay que verla. En este caso vamos a examinar por lo menos 4 propuestas. 4 propuestas o 4 formas de entender lo que es el cambio. Ya antes les he dicho yo en una sesión anterior que hay cambio esencial y también cambio apariencial. Pero vamos a aproximarnos a esta categoría, la categoría de cambio, desde la racionalidad filosófica. Y para hacerlo, nada mejor que considerar algunos filósofos, por lo menos a 4 filósofos. Vamos a empezar considerando la propuesta de Parménides. Lo voy a escribir para que vayamos viéndolo. Aunque ya en los documentos de apoyo que estoy compartiendo con sus dignas personas, ya van apareciendo estos nombres, estos conceptos. Parménides, filósofo del siglo VI antes de Cristo. Parménides, fundador de la filosofía occidental, tal vez no de la filosofía oriental, ¿verdad? Por supuesto, pero de la filosofía occidental, pues sí. Para Parménides, filósofo del siglo VI antes de Cristo, filósofo, ¿cómo se llama? El cambio es el paso del ser al no ser y del no ser al ser. Eso es lo que para Parménides es el cambio. Es el paso del ser al no ser y del no ser al ser. Pero dice Parménides que entonces el cambio no es. Es decir, el cambio no es verdadero, no es real. Pero ¿por qué el cambio entonces no sería real si el cambio es el paso del ser al no ser y el no ser al ser? Parménides lo explica. Lo que pasa es que el cambio no es posible porque aún el no ser es. ¿Cómo es eso de que aún el no ser es? Sobre todo en la idea de que el no ser se me presenta como la disolución absoluta del ser o la negación absoluta del ser. Pero bueno, por supuesto que el no ser se me presenta de esa forma, como pretendiendo ser eso. Pero dice Parménides que aún el no ser es. ¿Y qué es lo que es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. ¿Sí? Entonces, si aún el no ser, como pretendida negación del ser, es, significa esto pues que el no ser que pretende disolver o negar absolutamente al ser, resulta que también el no ser está fundado en el ser. Y también el no ser es una forma de la presencia del ser. Y por tanto, ¿qué es lo que no hay? Lo que no hay es la posibilidad de negar al ser. Entonces aquí, en el fondo, lo que nos está planteando Parménides en su concepto de cambio es la postulación de una condición metafísica de lo real. Hay una condición metafísica de lo real. ¿Y cuál sería esa condición metafísica de lo real? Sería el hecho de que todo el orden de lo real está fundamentada en el ser. Todo el orden de lo real, es decir, el orden de la existencia,
es solamente una forma de la presencia del ser y no hay manera, no hay modo de poder disolver el ser. No hay manera de negar el ser, de entrar en absoluta contradicción con el ser. En ese sentido, en ese sentido, el ser es absoluto, que todo es ser y no hay nada que no lo sea. Aún aquello que se me presenta como una presunta o supuesta disolución del ser o negación del ser, como lo es el no ser, también es. ¿Y qué es lo que es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. Entonces, el cambio, como dice Parménides, no es posible, ¿sí? Porque siempre nos estamos moviendo en el orden del ser. El cambio sería pasar del ser al ser. ¿Ves? Entonces, noten que en el pensamiento de Parménides hay una negación de la posibilidad del cambio. Sí, del cambio esencial. Puede haber cambio apariencial, pero cambio esencial no lo puede haber. ¿Sí? En el sentido de que si el cambio quisiera o pretendiera ser como el modo de ser y existir fuera del ser, no es posible. ¿Sí? Y interesante el asunto porque, bueno, uno como filósofo y abierto al pensamiento y abierto a la realidad de las cosas, no puede menos que tener una mirada holística sobre las cuestiones. Y justo yo en este momento, ¿verdad? Estoy recordando algo que leí en el Evangelio, que dice que en Él nos movemos y existimos. En Él nos movemos y existimos. ¿Y quién es Él? Pues el ser. El ser. El, ¿sí? O sea, Parménides nos está diciendo exactamente lo mismo, pero desde la filosofía. Que no podemos disolver el ser y no podemos negar al ser. Al no ser, perdón. No hay la manera de disolver el ser. El no ser me aparece como una pretendida negación del ser, pero no lo es, porque aún él, el no ser, también es. Y el Evangelio me dice que en él nos movemos y existimos. Por supuesto que en el Evangelio hay la postulación de un absoluto, claro, pero en el pensamiento filosófico de Parménides, siglo VI antes de Cristo, también en la postulación de un absoluto, que es el ser. Uh-huh. Entonces la contradicción entre el ser y el no ser es una contradicción apariencial, no es una contradicción esencial. Y pues esto yo lo vería incluso hasta como una buena noticia, ¿verdad? Porque en el fondo lo que me están diciendo es que si el mal es como la pretendida negación absoluta del bien, pues aún el mal, que pudiéramos conceptualizar como el no ser, pues no es. El mal pretende ser como la absoluta negación del bien, pero no es lo que pretende ser. ¿Sí? Porque al final todo es ser y todo se resuelve en el ser y aún el mal tendríamos que entenderlo como una de las formas de la presencia del absoluto, que no pretende, que no logra disolver al bien o negar absolutamente al bien. Recogiendo un poco de los dichos populares, nuestra, si le pudiéramos llamar, sabiduría popular lo recoge de alguna forma cuando dice que Dios saca bienes de males. O cuando te ocurre algo que vos considerás negativo, es porque de alguna manera algo positivo va a venir. ¿Sí? La presencia del mal implica un modo de la presencia del bien. Y hay un detalle bien interesante.
ya no desde la filosofía, sino pudiéramos ver la presencia de la teología. Hay algo muy interesante, me parece a mí, que aún el no ser como mal para hacer algo tiene que pedir permiso, no es absoluto. Aún el no ser o el mal está subordinado al ser absoluto, está subordinado al bien, porque no puede despacharse por sí mismo. Para hacer algo tiene que pedir permiso, tiene que pedir permiso. Recuerden ustedes eh, la historia de Job, la historia bíblica, o sea, el relato bíblico del siervo Job. Estoy haciendo un abordaje de la teología, ¿verdad? O de la Biblia, si ustedes quieran, para que vean cómo está correlacionado todo. Se podemos entrar, y lo estamos haciendo desde la lógica del pensamiento, la racionalidad filosófica, pero traigo a colación la visión teológica para que vean que hay como una correlación. Sí, hay una correlación de algunas verdades fundamentales. Entonces, bueno, para Parménides, pues es eso, el cambio no es posible, porque si el cambio es el paso del ser al no ser y el no ser al ser, y si el no ser también es, pues entonces el cambio esencial no es posible, porque siempre nos estamos moviendo en el orden del ser, es pasar del ser al ser. Parménides, el cambio esencial no es posible. Ahora consideremos el concepto de Aristóteles en el siglo II a.C. Para Aristóteles el cambio es el paso de una forma de ser a otra forma de ser. Pero de la misma manera nos está diciendo Aristóteles que el cambio no es un proceso de negación del ser, sino que el ser o el cambio implica la idea de movernos siempre en la lógica del absoluto, que es el ser. Es el paso de un modo de ser a otra forma de ser, a otro modo de ser, pero siempre nos estamos moviendo en el ser. Y por tanto, obviamente, en el pensamiento filosófico de Aristóteles hay la postulación de un absoluto, y ese absoluto pues justamente es el ser. Siempre nos estamos moviendo en el orden del ser, y no hay manera de disolver o de negar esencialmente la presencia del ser o la fundamentación del ser o la fundamentalidad del ser. Sí. Ahora bien, para Aristóteles, todas las cosas pues son sustancia. Voy a escribirlo, si me lo permiten. Todo es sustancia. ¿Sí? Todo es sustancia. Pero la idea de sustancia, ¿sí?, está relacionada con un concepto, con una idea griega, ¿verdad?, que es la idea de hipokeimenon. Voy a escribirlo. Hipokeimenon. Sustancia en griego se dice hipokeimenon. Espero que pueda verse. Hipokeimenon. Y hipokeimenon significa lo que permanece por debajo de. Hipokeimenon significa lo que permanece por debajo de. ¿Por debajo de qué? Por debajo de la mutabilidad de las cosas, por debajo del cambio apariencial de las cosas,
Lo que está diciendo Aristóteles, el pensamiento aristotélico, es que hay algo que permanece siempre siendo sí mismo por debajo de la aparente mutabilidad de las cosas, por debajo del aparente cambio de las cosas. Es la idea de que por debajo del aparente cambio de las cosas hay algo que permanece, hay algo que no cambia, es decir, por debajo del cambio hay algo que no cambia. Y eso que no cambia y que está presente en toda la realidad, en todas las cosas, como fundamento último de la realidad, pues eso que no va a cambiar es exactamente el fundamento infundamentado. Y ustedes ya lo saben, se lo dije en la primera clase, en la segunda clase. Para Aristóteles el fundamento último de lo real, aquello que tiene suficiencia constitucional, pues es el teos, el ser absoluto, es decir, Dios. ¿Sí? Pero el concepto de Dios para Aristóteles no es como el concepto de nosotros. Bueno, hablo de los que lo somos, pues, los que son ateos, pues igual. Sí, el concepto de Dios aristotélico es diferente. Para Aristóteles, Dios es el conjunto de condiciones metafísicas que hacen que algo sea lo que es. ¿Sí? O el conjunto de leyes y principios metafísicos que hacen que algo sea lo que es. Para Aristóteles, eso es Dios. Para que nos vayamos entendiendo, tratando yo de hacer un ejercicio de, digamos, pedagógico. Para Aristóteles, Dios es algo. Para nosotros, Dios no es algo, sino que es alguien. Para Aristóteles, Dios es el conjunto de leyes y principios metafísicos que hacen que algo sea lo que es. Pero el pensamiento aristotélico está postulando la necesidad de la presencia de un fundamento infundamentado que es aquel que hace posible la mutabilidad de las cosas determinadas. Pero la mutabilidad o el cambio de las cosas determinadas, que hoy son y mañana no son, está posibilitada por la previa presencia del ser absoluto. ¿Sí? Por eso todo lo real es sustancia, todo lo real es hipokeimenon. Es decir, hay algo que permanece por debajo de la mutabilidad de las cosas, haciendo posible que la cosa sea lo que es, haciendo posible que la cosa pueda cambiar, aunque no sea de forma esencial, sino que de forma apariencial. Ese es el cambio para Aristóteles. Por eso el cambio solamente es una forma de moverse en el orden del ser, es una forma de pasar de un modo de ser a otro modo de ser, pero siempre te estás moviendo en el orden del ser. Hay en el pensamiento aristotélico la postulación de un absoluto. El absoluto es el teos, el fundamento infundamentado, el orden de la divinidad, de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que no es posible para, ni para Parménides ni para Aristóteles? Es el cambio esencial. Únicamente es posible el cambio apariencial. ¿Sí? No puede ser posible el cambio esencial porque el cambio esencial implicaría la idea de una negación o disolución absoluta del ser, lo cual no es posible, porque siempre nos estamos moviendo en el orden del ser, aunque no importa si estamos de acuerdo, no importa si lo entendemos, o no importa, te estás moviendo en el orden del ser, punto. Ahora, si lo entiendes, es mejor. Ahora, si no lo entiendes, igual, te estás moviendo en el orden del ser. Parménides, Aristóteles. Entonces también Aristóteles nos está postulando en su concepto de hipokeimenon de que hay una condición metafísica dentro de lo real. Y esa condición metafísica pues es el ser absoluto, el teos. Y
como el fundamento último de todo lo real existente es el teos, es algo que está presente dentro del orden de lo real, está ahí. Sí. La lógica de la divinidad está presente en todas las cosas determinadas, en la taza, en el lapicero, en el celular que estoy utilizando, en la computadora, en la praxis humana. Esto ahí está presente, pero sin quedarse ahí. La taza no es el teos, es un modo de la presencia del teos, pero la taza, como ser determinado, no es el teos. ¿Sí? Pero no puede ser lo que es si no es porque su determinación está fundamentada, está posibilitada por la previa presencia del ser absoluto. Entonces, ahí en Aristóteles, pues la postulación de un absoluto, ¿sí? Y vuelvo a recordar la idea del Evangelio, que en él nos movemos y existimos. Hay la postulación de un absoluto. ¿Sí? Bueno, incluso para el pensamiento, digamos, que pretende negar o disolver la idea de Dios, para el pensamiento ateo, pues igual hay la postulación de un absoluto. Pues para ellos el absoluto es la materia, el absoluto es la energía. Pero siempre se ven necesitados de la postulación de un absoluto, de una causa última y primera de todo el orden de la existencia. Solo que para ellos, aquello que fundamenta el carácter físico de las cosas, pues es algo físico, lo cual entra en contradicción lógica. ¿Cómo puede ser que el fundamento último de lo físico sea igualmente de naturaleza física? Para empezar, habría una disolución de la dialéctica. No pudiera haber negación de la negación. Es decir, que todo ateísmo materialista es antidialéctico. O sea, ni siquiera es dialéctico. Pues. Por eso Marx, en alguna parte del Capital, decía, y ojo, y esto muchos no lo conocen, ¿sí? Muchos no lo conocen, bueno, yo lo conocí leyendo esta investigación de Enrique Dussel, las metáforas teológicas de Marx. Enrique Dussel, un filósofo argentino, buenísimo, un buen investigador. En alguna parte del Capital, Marx dice que el ateísmo es lo más estúpido que puede haber. El ateísmo es lo más estúpido que puede haber. Pero ni siquiera los marxistas saben eso. No lo han investigado. Hay que hacerlo. Bueno, ya vimos a Parménides, hemos visto a Aristóteles y ahora vamos a aumentar el pensamiento de Heráclito, igual filósofo del siglo VI al V antes de Cristo. Y como ustedes saben perfectamente, o deben saberlo, Heráclito de Éfeso, Heráclito decía que todo cambia, nada permanece. Y nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Sí? Ahora bien, pero si todo cambia y nada permanece, en el pensamiento de Heráclito también hay la postulación de un absoluto. O sea, no podemos escapar del absoluto. No podemos zafarnos del ser absoluto. Esa es la cosa. Ni siquiera cuando hablamos. Ni siquiera en el modo de decir las cosas. Estamos atrapados en la lógica del absoluto. ¿Sí? Cuando Heráclito de Éfeso dice que todo cambia y nada permanece, postula un absoluto. Porque si todo cambia y nada permanece, pues justamente hay algo que permanece, que es el cambio mismo. Y por tanto, para Heráclito, el fundamento fundamentado de lo real, pues es el cambio. En griego se dice kinesis, es la kinesis. Se lo escribo, ya voy a acabarme mi cuadernito, pero todo sea por la filosofía. La kinesis. Y por eso un cipote activo, un cipote hiperactivo, pues kinesis,
es cambio o movimiento, kinesis, palabra griega que significa justamente eso, movimiento, inquietud. Por eso los psicólogos le dicen a los padres de los hipotes que están preocupados porque el niño es hiperactivo, es que es un niño hiperkinético, es movimiento. Entonces, Aristóteles está postulando un fundamento infundamentado, es decir, postulando un absoluto, y para Aristóteles pues es la kinesis, o el cambio, o el movimiento. Pero ya propuso un absoluto. Un absoluto que para Heráclito está fuera del cambio. Todo cambia menos el cambio mismo. ¿Sí? Y además dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque hay cambio por el lado del sujeto que se baña y también tiene que haber cambio por el objeto en el cual el sujeto se baña, que es el río. Cambio por el lado del sujeto y cambio por el lado del objeto. Y entonces, claro, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque te metes la primera vez en el río, digamos eres el sujeto 1, sales del río y vuelves a meterte en el río, ya no eres el mismo, ya eres un sujeto 2. Y el río también cambió, porque en el que se metió el sujeto 1, pues era el río 1, y luego vuelve a meterse, ya es el río, ya es una nueva realidad. Hay cambio por el lado del sujeto como también por el lado del objeto. Ahora bien, si nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, significa que en la visión de Heráclito el orden de los reales está moviéndose permanentemente. Y esto tiene tremendas consecuencias al momento de pensar la teoría del conocimiento. Lo que está diciendo Heráclito es que el ser humano, o sea, la razón cuando pretende conocer la realidad, por ejemplo, porque esta es una implicación lógica de su pensamiento, pero ya en el orden de la teoría del conocimiento o nociología, significa que para Heráclito, cuando la razón intenta captar el fenómeno, resulta que en el momento que la razón llega para captar lo que la realidad es, esta realidad ya se movió. Ya pasó de la posición 1 a una, digamos, supuesta posición 2. Y cuando la mente intenta capturar el fenómeno en la posición 2, resulta que la realidad ya se movió a una posición 3. En pocas palabras, como el orden de los reales kinético, es cambiante, la razón humana llega siempre tarde al encuentro con la realidad. Es la tesis del novio tardista, que se había citado, digamos, voy a poner un ejemplo pedagógico, es la tesis del novio tardista, es decir, pues el cipote, el novio, había citado a la novia pues que se vieran a las 3 de la tarde en el Pollo Campero. Y bueno, la novia llega a las 3 de la tarde, ¿no? Pero el cipote va llegando como a las 3:30, a las 3:20, y entonces resulta que la muchacha cumplió, llegó a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y bueno, ve que su novio no llega, y entonces amablemente los dependientes ahí del Pollo Campero van y casi te acosan, ¿verdad? Porque mira, se va a tomar un café si te gusta tomar un no sé qué. La onda es que gastes. Entonces la pobre muchacha ya se tragó como 3 cafeses esperando al novio, y estaba citado el cipote a las 3 de la tarde y llega a las 3:30. Y cuando el novio llega al Pollo Campero a las 3 de la tarde y comienza a preguntar, miren, ¿y no han visto una muchacha de estas y estas condiciones, con un vestido así, más o menos así? ¿Cómo no? Si aquí estuvo, ya se tomó como 3 cafeses, pero ya se fue. Es la tesis del novio tardista. Lo que Heráclito está diciendo es que en el proceso de conocimiento la razón llega tarde al encuentro con la realidad. Cuando la mente llega a querer captar el orden de las cosas reales, pues el orden de las cosas reales ya se movió, ya cambió. Y entonces, en el fondo, lo que me está diciendo Heráclito es que hay una condición humana, en el sentido de que la razón
jamás va a poder responder a la pregunta de ¿qué es la realidad? Jamás se va a poder responder a esa pregunta fundamental y esencial de ¿qué es la realidad? ¿Por qué? Porque la mente siempre llega tarde al orden de las cosas reales. Entonces, no puedes decir qué es lo que es la cosa, sino únicamente lo que la cosa fue. No puedes saber qué son las cosas, únicamente puedes saber qué es lo que las cosas fueron. Y por tanto, hay una condición metafísica en el vivir humano, en el sentido de que el hombre no puede conocer al ser, sino que únicamente puede conocer las huellas del ser, los rastros del ser, o dijera yo, los huesos del ser. Solo podemos saber, o solo podemos tener una visión aproximativa de lo que es el ser. Una visión aproximativa de lo que es realmente el ser. Solo puedes conocer la huella del ser, ahí por donde el ser pasó. Y entonces el asunto es que si eso es así, si no puedes decir qué son las cosas, sino que únicamente lo que las cosas fueron, significa entonces que, como acabo de decir, hay una condición humana en la razón nuestra de que no podemos tener un saber absoluto de las cosas reales. Y todos nuestros saberes son saberes aproximativos. Son saberes aproximativos. Y entonces, tiene mucho sentido lo que dice Sócrates. ¿Sí? Sócrates decía que todo saber, pues en el fondo es un no saber. Y lo único que sí se puede saber es que no se sabe. Solo sé que no sé nada. Pero el solo sé que no sé nada, por una parte, implica la idea de que lo único que sí se puede saber es el carácter limitado de nuestros saberes, y también la idea de que no es posible conocer al ser. No podemos saber qué son verdaderamente las cosas. Es lo que yo les dije en la primera sesión. Por eso es que Dios no puede ser filósofo. Porque filosofía es una propensión, es una aproximación al saber de las cosas. Pero cuando Dios ve el mundo, no tiene una propensión a saber, sino que Él sabe. Él tiene Sofía. Pues lo que Heráclito me está diciendo, lo que Sócrates me está diciendo, y más adelante, como lo vamos a ver, me lo va a decir también Hegel, es que el ser humano no puede tener Sofía, o sea, como conocimiento absoluto de las cosas. Solo puede tener una aproximación o un saber aproximativo de las cosas. Pero al final del día, al final de cuentas, el saber aproximativo de las cosas, pues es un falso saber. ¿Sí? Es un falso saber, porque no es una verdad absoluta de las cosas. Yuca, ¿verdad? Complicado. Y justamente este modo de ver las cosas, como lo estamos viendo con Heráclito, implica necesariamente una crítica con la pretensión de la ciencia natural, por ejemplo. Porque, ¿cuáles son las características de la verdad científica? La característica de la verdad científica es que la verdad científica implica necesariamente dos cosas. Implica, ¿sí?, el intento o la idea de postular verdades con rigor lógico y validez universal. El saber científico implica, pues, la postulación de una verdad universal con rigor lógico. Ahora, pero de antemano, la ciencia debería saber que se está proponiendo algo que de antemano sabe o debe saber que no puede lograr, que son verdades universales o eternas y absolutas de las cosas. ¿Sí? Porque está imposibilitado por una condición metafísica del ser humano, ¿verdad?, de no poder captar el ser de las cosas, sino únicamente las huellas del ser.
Y todos los saberes humanos son necesariamente aproximativos, no pueden ser absolutos. Y que el único que tiene verdadera sofía, pues es el teos, o es el fundamento fundamentado. El hombre solo puede tener filosofía, una probadita, una probadistía, de lo que es la cosa, de lo que es el ser. Y de nuevo vengo y traigo a colación, para que vean que todo tiene que ver con todo, de la lógica de la teología. Primero, en la idea de que el ser es el innombrable. El ser es el innombrable. Es decir, si el ser es el innombrable, porque cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y entonces el ser dijo, pues yo soy el que soy. Y por tanto soy el que no tiene nombre. Por tanto soy el que no podés capturar en un ejercicio lógico de la razón. Soy el que no podés manipular, no podés, aprisionar en el ejercicio de una racionalidad finita como la tuya. Es el innombrable. Y de la misma manera, en la teología se sabe, con la lectura de las Sagradas Escrituras se sabe que, pues, siempre el hombre ha intentado captar a Dios, capturarlo, ¿verdad? O aprisionarlo meterlo dentro de un argumento lógico. Y Dios siempre se le escapa. Dios siempre se le escapa. Uh-huh. Y hubo por ahí un sujeto que, pues, quería conocerlo y dije, yo te quiero ver, ¿verdad? Y le permitió verlo. No, solo le permitió ver una parte, solo le permitió ver como el lomo, una parte. Por tanto, su saber del ser es aproximativo. No es posible ver, saber y poder capturar en un ejercicio lógico al absoluto. Por Dios, ¿que acaso no entendemos qué es el innombrable? Y que estamos allá de cualquier ejercicio lógico. Uh-huh. Pues te lo dice la teología, te lo dice la filosofía, y la mejor filosofía que hay. Uh-huh. Bueno, entonces, Heráclito. ¿Sí? Y desde Heráclito se puede criticar a la ciencia en su propósito de lanzar o proponer verdades absolutas del orden de las cosas determinadas. De las verdades científicas pretenden tener validez universal y rigor lógico. ¿Sí? Pero ¿cómo van a tener validez universal de algo que permanentemente está lanzado a la mutabilidad, que hoy es y mañana no es? Digo, en términos esenciales. Uh-huh. ¿Cómo podés captar de forma directa al absoluto, al ser, y poder decir, no, es que esto es? Estamos atrapados en el orden del ser. En el caso de Guillermo Federico Hegel, la vez pasada yo se los mostré el papelito donde decía Hegel, del siglo XVIII, el pensador alemán del siglo XVIII, Jorge Guillermo Federico Hegel, recio, muy recio, es de los filósofos más duros de entender, difíciles. Bueno, yo me formé en México y en México nos tiramos 6 meses para tratar de entender 10 paginitas de la introducción, 10 paginitas de la introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel. Nos tiramos 6 meses, le volamos duro, 6 meses. Con un maestro que tenía doctorado en Hegel, era doctor en Hegel. No era doctor en filosofía, no, era doctor en Hegel. Nos tiramos 6 meses, de los pensadores más agudos, más interesantes que hay. Bueno, entonces, Hegel lo va a decir de otra manera, pero un poco
planteando la misma idea de Heráclito. Dice Hegel que el, bio, el búho de Minerva levanta su vuelo al crepúsculo. El búho de Minerva levanta su vuelo al crepúsculo. Minerva es la diosa de la sabiduría. El búho hace alusión a la razón, al conocimiento. El búho de Minerva levanta el vuelo, o sea, despierta y comienza a vivir al crepúsculo, en la tarde, es decir, cuando la realidad ya pasó. La mente llega tarde al encuentro con la realidad, o sea, con la realidad esencial de las cosas, no con las cosas en tanto que las cosas son determinadas, ilimitadas y finitas, no. Estamos hablando del conocimiento esencial de las cosas. El búho de Minerva levanta el vuelo al crepúsculo. Significa que el ejercicio de la razón siempre llega tarde al encuentro con la lógica de lo real, con la lógica fundamental, de fondo, del orden de las cosas. Entonces, en el fondo, también Hegel nos está diciendo, de la misma manera que Heráclito, que hay una condición metafísica en el ser humano, por la cual condición metafísica le es imposible saber qué son esencialmente las cosas, porque verdadera Sofía únicamente la tiene el fundamento y fundamentado, que es el ser absoluto, que es el teos para Aristóteles, que es Dios. Yucca. Y entonces resulta que la ciencia pretende tener un conocimiento absoluto de las cosas, pretender postular verdades con rigor lógico y validez universal. Pues, señor, desde la filosofía le decimos a usted, científico, que debería saber de antemano que está pretendiendo lograr algo que debe saber que no va a poder lograr. Y que lo único que puede saber es su condición metafísica de ignorancia. Solo sé que no sé nada. Claro, pero el que sabe que no sabe, por lo menos ya sabe algo. Sabe que no sabe. Bien. Ahora veamos en el caso de Karl Marx, del siglo XIX, que fundamentalmente, ¿qué es el cambio para Marx? ¿Qué es el cambio para Marx? Pues el cambio para Marx es el movimiento dialéctico del orden de lo real, histórico-social, ¿sí?, movido desde la praxis. Y por tanto, si eso es el cambio, para Marx implica necesariamente la idea de que hay y puede haber y debe haber una negación de la negación desde la praxis revolucionaria, ¿sí? Y praxis revolucionaria únicamente puede haberla desde el punto de vista de la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, el cambio implica la negación de la negación para postular o para afirmar una nueva realidad superior. Se trata de una negación de las negatividades del orden del existente para poder posibilitar la construcción de una realidad superior. Es decir, es la negación de las negatividades de la lógica del capital o del capitalismo para poder construir una sociedad, ¿sí?, superior a la lógica del capital. Y entonces, y esto es muy importante de considerar realmente, muy de fondo, ¿verdad? Hay cosas que hay que entender, pero negación de la negación para la afirmación de una realidad superior únicamente es posible como praxis revolucionaria, no como praxis reformista, ¿sí? Algunos piensan que se puede desarrollar una crítica dialéctica de las negatividades del sistema capitalista a través de la reforma,
que vas a cambiar el sistema capitalista salvadoreño a través de mecanismos electorales. ¿Cómo vas a cambiar el sistema capitalista salvadoreño si de antemano te sometes a los procesos que el mismo sistema te dice que son los legalmente establecidos para poder cambiar? O sea, desde el momento que aceptaste la legalidad y la funcionalidad del sistema y aceptaste, por ejemplo, en el caso del FMLN, ser partido político, desde ese mismo momento ya doblaste las patas, ya tu praxis ya no es revolucionaria, ya es una praxis de tipo reformista. Y una praxis reformista pues no es praxis, es solamente un proceso de reformar el monstruo, de maquillar el monstruo, es un cambio para no cambiar. Por eso es que el FMLN no es revolucionario, es reformista, es más de lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que el FMLN no es marxista. O sea, no lo es. ¿Sí? Lo digo claramente. Ahí no hay negación de la negación. ¿Sí? Porque hay un ejercicio reformista en la praxis, que al final ese ejercicio reformista de la praxis, al final es una negación de la praxis y es una forma solapada de fundamentar el orden de lo dado, de darle larga vida al sistema capitalista. Es más de lo mismo. ¿Sí? Entonces, en Marx el cambio necesariamente tiene que ser un cambio dialéctico que implique la negación de las negatividades del orden de lo dado, guiados por la praxis revolucionaria. Y praxis revolucionaria únicamente puede haber desde el punto de vista de la clase revolucionaria. ¿Sí? Que no son los partidos políticos, ni son los intelectuales, ni son los brillantes, ¿verdad? Los profesores universitarios, no, los estudiantes tampoco. Es la clase trabajadora, la clase revolucionaria. Son los obreros rurales del campo, rurales, ¿no? Y urbanos. No estés creyendo vos que porque sos estudiante o mi persona, porque soy catedrático universitario, soy la vanguardia. No, señor. Es la clase trabajadora, los miembros de la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, esos ejercicios de la acción humana que únicamente critican el sistema, pero en una forma reformista, y que solapadamente en el fondo lo que quieren es que el sistema siga siendo sistema, no son marxistas, y jamás entendieron el hecho de que la cuestión del cambio social no puede ir en cualquier dirección. La cuestión del cambio no es lo que a vos se te ocurre. Por ejemplo, Marx jamás dijo que la lucha revolucionaria va a terminar en la fundamentación de la democracia o en la libertad de los derechos humanos, ¿sí? O en el respeto de la ley. No, señor. Marx lo deja bien clarito, bien clarito. Se lo voy a leer. Dice Marx, él, hablando de sí mismo, dice Marx, por lo que a mí se refiere, honrado Marx, muy honrado, dice, por lo que a mí se refiere, no me cabe ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases sociales, ni la sociedad moderna, ni el de haber descubierto la lucha de clases. Mucho antes que yo, dice Marx, algunos historiadores burgueses habían expuesto el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses ya habían expuesto la anatomía económica de las clases. Ahora viene. Lo que yo aporté de nuevo fue demostrar, aquí, ojo, demostrar primero que la existencia de las clases solo va unida a determinada fase histórica del desarrollo de la producción. O sea, las clases
Lo que sí es propiamente del análisis de Marx es haber logrado demostrar que las clases sociales no son eternas, sino que surgen en un momento determinado como producto de la praxis y de las condiciones de la realidad. No son eternas, ¿sí? No es una condición de naturaleza la existencia de las clases sociales, no. El hombre las ha creado y el hombre mismo las puede abolir. Segundo, ojo, esto es importantísimo, al igual que lo primero, haber descubierto que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Ojo, ¿a dónde conduce la lucha de clases? ¿A dónde conduce la lucha revolucionaria de la clase revolucionaria que opera la negación de las negatividades del sistema? ¿A dónde? ¿A la democratización del sistema? ¿Al logro de la democracia? ¿Al respeto de los derechos humanos? No. No, señor. Conduce a la dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado es un estado en el cual el poder del Estado está en manos de la clase trabajadora, de la clase obrera. ¿Sí? Y ese Estado es una dictadura. Sí, como no, es una dictadura. Pero es la dictadura de la clase trabajadora para oprimir a los capitalistas que después del triunfo revolucionario todavía quedan ahí pataleándose, que no quieren amoldarse. El capitalismo es una dictadura y no puede no serlo. El capitalismo no puede ser democrático. Como un árbol de mangos no te puede dar aguacates. El capitalismo, el Estado capitalista es una dictadura, sí, como no, pero es la dictadura de la clase burguesa para oprimir y explotar a la clase trabajadora, pero es una dictadura. El capitalismo es una dictadura, sí, pero es la dictadura de los capitalistas. La dictadura del proletariado, el Estado socialista, ¿es una dictadura? Sí, sí, cómo no, es una dictadura. No andamos mintiendo, nosotros no mentimos. Lo decimos claro. El socialismo es la dictadura del proletariado. Es dictadura, sí, pero es la dictadura del Estado, de la clase trabajadora, para oprimir a aquellos resabios de la clase burguesa que todavía hayan quedado pataleando después del triunfo revolucionario. Eso es lo que se les olvida a las supuestas organizaciones revolucionarias. Al único que nunca se le olvidó y que por eso lo aniquilaron fue a Salvador Cayetano Carpio, el comandante marcial. A ese sí nunca se le olvidó, estaba clarito. De ahí todos los demás terminaron siendo reformistas. ¿Ves? Ese es el asunto. Ahora bien, todavía hay un par de conceptos que habría que examinar, que es el concepto de verdad y el concepto de realidad, ¿verdad? Y uno pudiera preguntarse si puede haber realidad sin que haya verdad y preguntarse también si puede haber realidad sin que haya verdad, perdón. Bueno, hay que preguntarse si puede haber realidad sin verdad y verdad sin realidad. Pero eso exactamente es lo que vamos a ver en la próxima sesión de esta praxis filosófica con ustedes el día jueves a la 1 de la tarde. Pasen ustedes un maravilloso día. Hasta la próxima.